relacionado a un crédito por trabajo. Sin embargo, hay muchas personas que están haciendo varias gestiones y cuestionando, ¿verdad?, el crédito por trabajo de ese proyecto porque entienden que debe ser un poco más, ¿verdad?, superior o quieren enmendar lo que es parte del proyecto. Y precisamente una de esas personas que está haciendo una evaluación y que se ha reunido hasta con la presidenta de la Junta de Control Fiscal es el que tenemos en línea telefónica, Berenice Román. Eso es así, ya lo tenemos en línea telefónica para el oeste de Puerto Rico, el señor Juan Zaragoza, exsecretario de Hacienda y presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa Desayunando. Saludos, buenos días. Buenos días, senador. Buenos días y gracias por la invitación. Óigame, usted se reunió con Yaresco sobre este crédito, ¿verdad?, por trabajo que se propone implementar en Puerto Rico. Bueno, nos reunimos durante la misma mañana nos reunimos con el secretario de Hacienda Ujú. primero para empezar el proceso de tirar unos modelos, ¿verdad? Unos numeritos para criollizar la propuesta y entonces también nos reunimos, posteriormente nos reunimos con la directora de la Junta de Control Fiscal para hablar de varios temas, incluyendo el crédito por trabajo, que es una iniciativa que ellos venían impulsando hace bastante tiempo. Cuando habla de ello, ¿es quién, la Junta o la administración de Pedro No, Pierluisi? bueno, de hecho, en el Código de Rentas Internas vigente hay un crédito al trabajo. Lo que pasa es que es por una cantidad de dinero bastante pequeña, la cual no tiene el efecto, no tiene el impacto deseado, ¿verdad? El crédito al trabajo es un mecanismo que se usa primero para ayudar a la gente que trabaja a salir de la pobreza. Segundo, para las personas que están en, al margen de la ley, en el sentido, no es que estén en actividades ilegales, sino que trabajan, pero trabajan en actividades que no se reportan. Este, hacer que esas personas entren al sistema, Eso es lo que se llama la ¿verdad? economía subterránea, de las personas que hacen... Exactamente, Ok. exactamente. Pero para lograr eso es necesario que el crédito al trabajo sea una cantidad sustancial, ¿verdad? No puede ser 300 pesos, no puede ser 400 pesos. Entonces el punto de nosotros es el siguiente. Mira, ahora mismo, como te dije, en el Código de Rentas Internas hay un crédito al trabajo. Ujú. El año pasado creo que el país gastó ciento y pico de millones en eso. Entonces ahora viene el presidente Biden y propone extender el crédito de trabajo federal a Puerto Rico. ¿Qué impacto tiene eso? Pues mira, bajo la propuesta de Biden dice, miren, Puerto Rico, diseñen su crédito al trabajo. Ujú. Si ustedes ponen 200 millones de su cuenta, yo voy a poner 600 de acá, para un total de 800 millones, ¿verdad? O sea, fíjate que te mencioné que el año pasado se repartieron 150 en el crédito al trabajo. Ahora, junto con el pareo federal, tenemos la posibilidad de llegar a 800 millones de dólares, que es una cantidad sustancial, Ujú. ¿verdad? Y que puede tener un impacto directo en cada contribuyente. Exacto. Entonces, a tenor con eso, el gobernador somete unos proyectos, tanto en Cámara como en Senado, siguiendo la estructura y los parámetros del crédito al trabajo federal, Ok. que es una reacción normal, ¿verdad? Bueno, pues si el presidente nos dice, pues adopten el crédito al trabajo, adoptenlo como ustedes entiendan, pues pues la lógica te dice, bueno, ¿y por qué la estructura de allá no va a funcionar aquí? Lo que pasa es que cuando vemos el detalle de cómo funciona el crédito al trabajo allá, que gira alrededor de tres cosas: lo que tú te ganas, o lo que tú reportas, ¿verdad?, en tu planilla, tu estado civil y tus hijos. Esas son las tres variables. Pues cuando nosotros vemos la tablita federal, pues nos damos cuenta que esa tablita refleja una realidad social y económica diferente. Para empezar, mira, en Estados Unidos la cantidad de personas que se ganan salario mínimo es mínima, valga la redundancia, ¿verdad? Sí, es mucho más Entonces, de 7.25 en casi todas las posiciones.
exactamente. Y entonces, pues cuando tú ves la tablita federal, que es la que se quiere adoptar aquí originalmente, pues un individuo soltero que se gana 15,000 y pico de dólares, que es el salario mínimo, pues el crédito es cero. Dice, caramba, pero precisamente no es a ese tipo de gente que queremos compensar. Cuando decimos sacarlos de la pobreza, no es precisamente a ese tipo de gente que queremos, que están en 7.25, llevarlos a lo que sería 9.5, $10 mediante esta legislación. Entonces, ese es el efecto de usar una tabla que no está criollizada, que parte de la economía de Estados Unidos. Otro aspecto interesante de la tablita es que la tablita está bien cargada hacia tener muchos hijos. Okay. Y según los últimos datos que nosotros tenemos del censo y de las planillas, la cantidad de hijos promedios en Puerto Rico es 1, mientras que en Estados Unidos es 2, 3, 4 en diferentes sitios. En resumen, es una buena idea. El país lo necesita, los chavos están ahí, pero hay que criollizar la tablita. Tenemos que hacer un crédito al trabajo que considere las particularidades de Puerto Rico. Número 1, que aquí hay muchísima gente con salario mínimo. Número 2, que aquí la cantidad de hijos es mucho menor. Y así, pues, que sea más efectivo. Porque a final de cuentas, oye, no es repartir chavos por repartir chavos. Esto no son los 1.400 del gobierno federal. Esto es una herramienta que se usa dirigida a los trabajadores. Y en ese sentido, pues, estamos trabajando, ya nos reunimos con Hacienda, estamos trabajando con la gente del Centro de la Nueva Economía, estamos trabajando con la gente de Espacios Abiertos, para diseñar algo bien diseñado, que tenga el impacto. O sea, que cuando la gente reciba el cheque, haga una diferencia. Le pregunto por total ignorancia, ¿este crédito por trabajo se refleja dónde? ¿En mensualmente, quincenalmente en el eso o al final de...? No es una pregunta, es una buena pregunta, es una buena pregunta. Y cómo funciona es que cuando tú rindes tu planilla, se te va a conceder ese crédito. Vamos a darte un ejemplo. Tú rindes tu planilla y sale que tu income tax para el año son $300. Entonces te dicen, te vamos a dar un crédito de 3.300. Pues 3.300 menos los 300 que le debes a Hacienda, te sobran 3.000, y esos 3.000 te lo devuelven en un cheque. O sea, te lo dan como un reintegro normal del Departamento de Hacienda. Okay. Exactamente, funciona como un reintegro. Ok, y lo desconocía y qué bueno porque nos aclara. Y en cuanto a diálogos con la administración o funcionarios del gobierno de Pedro Pierluisi que han podido alcanzar referente a este asunto. Ese mismo día en la mañana, que creo que fue el martes en la mañana, nos reunimos con el secretario de Hacienda. Tuvimos una reunión, estuvimos nosotros presentes, tuvo la gente del Centro de la Nueva Economía por Zoom virtual, y establecimos un plan de trabajo, establecimos una fecha límite que es a fin de mes para ya tener más o menos el muñeco montado, el diseño montado, y ya estamos trabajando en eso, ya estamos trabajando en refinar los números. ¿Expectativa de presentar un proyecto de ley o enmendar entonces el que el señor gobernador envió? Pues eso lo tenemos que discutir con el señor gobernador, a ver cuál es yo me estoy enfocando en la solución en términos de los números y del diseño. La parte procesal, si va a ser un proyecto enmendado o va a ser un proyecto nuevo, o como sea, pues eso lo veremos en el camino. Yo lo que quiero tener pronto es una tablita de cómo va a funcionar. Y le cambio de tema porque también ahora estamos recibiendo $1.400, muchas personas salen a
a comprar, ¿verdad? Y a gastar este dinero en muchas de las necesidades que tenga cada cual. Pero sin embargo, hay varios municipios y varias entidades que nos hablan sobre lo que es el impuesto municipal sobre la propiedad mueble y también lo que se conoce como el impuesto del inventario. ¿Se está trabajando sobre este asunto, senador? Se cortó un poco la comunicación después que dijiste el impuesto sobre la propiedad mueble. ¿Qué mencionaste? Sí, que hay muchas personas y también hay muchas personas hablando sobre este impuesto al inventario que le Seguro, trae seguro. consecuencias, ¿verdad? A no tener quizás un inventario, valga la redundancia, mayor ahora que hay un estímulo económico donde la gente pues va a gastar el dinero. Sí, pues mira, nosotros en la comisión estamos haciéndole un CT scan al impuesto. Estamos en coordinación con el CRIM, haciendo un análisis detallado. Antes de ponernos a especular qué alternativas hay, ¿verdad? Diseñar alternativas, queremos saber quién paga el impuesto, sobre qué se paga, cuándo se paga, quién se le paga, para poder determinar con claridad cuál es el impacto del impuesto. Porque mira, hallazgos preliminares, por ejemplo, el impuesto sobre propiedad mueble, como tú muy bien dices, incluye un componente de inventario, pero no es su único componente. Los hallazgos preliminares nos dicen que más de la mitad del impuesto sobre la propiedad mueble que se paga en Puerto Rico no es sobre inventario. La gente tiende a generalizar y decir, aquí hay un impuesto que gira alrededor del inventario totalmente. Pues no, hay un impuesto sobre propiedad mueble que 55% recae sobre muebles, equipo, computadoras, etcétera, etcétera, y 45% recae sobre inventario. Eso es lo número uno. Y eso crea un Número dos, problema, senador. sí, hello. Sí, Sí, lo escucho. se escucha entrecortado, pero se escucha. Sí, no, lo que Ahora. te quiero decir es que vamos a poner los hechos en la mesa. Ok. Primero, aquí hay un impuesto sobre propiedad mueble que recae sobre inventario y sobre otras cosas que no son inventario, ¿verdad? Número dos, las grandes cadenas en Puerto Rico, por su fortaleza económica, tienen la capacidad de negociar unos tratos preferenciales contributivos con los municipios y establecer otras estructuras federales, por ejemplo, como los Foreign Trade Zones, que tienden a reducir dramáticamente el impuesto que ellos pagan. Y resultados preliminares que tenemos nos demuestran que, por ejemplo, algunas de estas megatiendas, óyeme el ejemplo que te voy a dar, en una estufa que cuesta $1,000, que les cuesta a ellos $1,000, el impuesto que ellos pagaron, el impuesto sobre inventario que ellos pagaron sobre esa lavadora, sobre esa estufa, es $1.25. $1.25 por una estufa de $1,000. Sí, eso es todo lo que pagan. Y esos son Y los que pueden hacer los arreglos con los municipios y las grandes corporaciones. Entonces tú le preguntas, ¿es eso razón para no tener inventario? Si tú fueras comerciante, o sea, no Y hay que paga ser un genio $1.25 nada más por De $1,000 impuestos. en mercancía. eso es razón para no tener 1,000 lavadoras en inventario. Pues claro que no. Claro. Digo, yo debo Claro, por un claro. dólar 25 centavos. Yo no estoy contestando la pregunta, yo estoy poniendo los factos en la mesa para que la gente llegue a sus propias conclusiones. Eso es lo que quiero hacer, decir la verdad, decir estos son los números, esto es lo que está pasando en Puerto Rico. Claro, esa no es la realidad del comercio puertorriqueño, el pequeño y el mediano comercio, que no tiene esa fortaleza económica para negociar y hacer todas estas estructuras. Es así, paga muchísimo más del impuesto al inventario, y en esos casos sí es posible que sea un factor a la hora de no tener inventario. Pero a lo que vamos es eso, son hallazgos preliminares, pero en los próximos 60 días debemos tener análisis más detallados para que el país sepa, oigan, y lleguen a sus propias conclusiones como llegan. A ti no te tomó 10 segundos.
cuando yo te di el ejemplo. Ujú. Entonces, espérate, entonces no me ven con el cuento, megatienda, que tú no tienes inventario por el property tax y tú lo que pagas es $1. Pues entonces Quiere hay decir, algo, ¿sabes? quiere decir que se Dime puede otra. quizás hacer una legislación dividida en lo que podría ser las grandes corporaciones versus los pequeños y medianos comerciantes. Bueno, a lo que yo voy es que me parece que ese impuesto de todas formas no es un impuesto que hace mucho sentido desde el punto de vista comercial, ¿verdad? Oneroso, Porque, no es tan oneroso como se sí, está sí, no, pintando. pues sí, porque especialmente para el comerciante, yo que soy comerciante también, Ujú, tributar por algo que tú no has vendido todavía es bastante complicado, ujú, ¿verdad? ujú. Yo lo que digo es, si lo vamos a enmendar, si lo vamos a sustituir, vamos a buscar las razones reales. No me vengas con, vamos a evitar entrar en leyendas urbanas, Está bien. no usemos leyendas urbanas para atacar algo, usemos razones con fundamento, ¿verdad? Y esa leyenda urbana y a lo que yo voy dirigido en mi análisis es a determinar si en todos los sectores comerciales en Puerto Rico la presencia del impuesto sobre inventario es la razón para que no haya inventario en Puerto Rico. Bueno, O, pues, o, o, o si eso es una leyenda urbana en ujú. el caso de las megatiendas, pero en el caso de los empresarios locales es cierto. A esto es lo que vamos. Vamos a ver Yo hasta quiero, dónde llega la realidad de yo- todo este asunto. exactamente, Bueno, exactamente. senador, sé que tienen otros compromisos, pero agradecemos profundamente que esté para el área oeste y sobre todo continuar teniendo conversaciones productivas como esta y lo invitamos para una próxima ocasión. No, gracias, al contrario, gracias a ustedes y saludo a la gente buena de por allá, del área oeste. Gracias, gracias, senador Ok. Juan Zaragoza.